Capítulo 1. Hoy es el día en que voy a casarme con mi amado Rathan Lorin, el alfa de la manada Silvercrest. El amanecer había llegado pálido y tembloroso, derramando luz a través de las altas ventanas de mi habitación. Mis doncellas revoloteaban a mi alrededor como pájaros inquietos, ajustando cordones, abrochando hilos de plata, espolvoreando pétalos de flor de luna, triturados en mi cabello para darme suerte. Sus manos temblaban casi tanto como las mías. «Respire, mi señora», susurró una mientras ataba el último nudo de mi vestido. La seda brillaba débilmente, del color de la escarcha bajo la luz de la luna, la marca de unidad y poder de nuestra manada. «Estás temblando». «Estoy feliz», le dije, aunque mi voz temblaba. Lo estaba. Dioses, lo estaba. Hoy no ha sido solo una ceremonia. Ha sido la culminación de cada promesa susurrada, cada sueño compartido bajo la luz de las estrellas, cada mirada infantil que se prolongaba demasiado. Rathan y yo hemos estado unidos desde que éramos jóvenes. Nuestros padres lo acordaron antes de que entendiéramos siquiera lo que era el apareamiento. Pero lo que comenzó como un deber se convirtió en algo real, algo feroz y tierno a la vez. Siempre había sido amable conmigo, siempre gentil. Todavía recuerdo cuando se coló en los establos la noche antes de su primera prueba de alfa, cuando apenas teníamos 14 años. Su mano rozó la mía y me dijo: «No importa lo que me obliguen a hacer, siempre seré tuyo, Lena». Esa promesa me había ayudado a superar todas las dudas, todas las noches solitarias en las que la luna colgaba demasiado lejos de mi alcance. Y ahora, por fin, era real. Cuando las campanas dieron la hora, bajé las sinuosas escaleras del gran salón, con el corazón latiendo con fuerza como un trueno. Cada paso se sentía sagrado y pesado, como caminar hacia el destino mismo. La ceremonia se celebró bajo el antiguo arco de piedra que coronaba el claro. El arco de la luna tallado en los huesos de lobos del pasado, o eso decía la leyenda. Las antorchas rodeaban el círculo, con llamas que chispeaban doradas contra el crepúsculo. El aroma a pino y humo flotaba en el aire, mezclado con el leve olor a almizcle de la piel y el hierro. Toda la manada estaba reunida. Guerreros, ancianos, madres con bebés en brazos. Y en el centro, esperando ante el altar de los ancianos, estaba Rathan, mi alfa, mi compañero. Parecía esculpido en sombra y plata, con el cabello oscuro recogido en la nuca y los hombros anchos bajo la capa ceremonial negra. La luz de la luna tocaba el borde de su mandíbula, convirtiéndola en acero. Me miró brevemente a los ojos y la comisura de sus labios se suavizó, solo para mí. El anciano levantó su bastón y su voz retumbó en el bosque. Nos reunimos bajo la luna bendita para presenciar la unión de Alpha Rathan Loren y Elena LeBards. Su unión fortalecerá la sangre de la manada y honrará el decreto de la luna. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, con el dobladillo de mi vestido rozando el musgo. El anciano se volvió hacia mí. «Elena LeBards», dijo, «¿aceptas a Rathan Loren como tu compañero y esposo para amarlo? ¿Estar a su lado y honrar su alma mientras la luna siga saliendo?» «Sí, lo acepto». Mi voz sonó firme a pesar del fuego que ardía en mi pecho. Sonreí entre lágrimas, incapaz de ocultar la alegría que temblaba en mis labios. Luego se volvió hacia Rathan. «¿Y tú, Rathan Loren, aceptas a Elena LeBards como tu luna y esposa?» «Alto». La palabra rasgó el aire, aguda y estridente. Todas las cabezas se volvieron. La mano del anciano se detuvo en medio del movimiento. Una figura se tambaleó hacia adelante desde la multitud. Lisandra, mi querida amiga, la sanadora de la manada. Su pálido cabello se le pegaba a la cara con sudor. Sus ojos estaban enloquecidos y enrojecidos. Se agarraba el estómago, hinchado y redondo. Los jadeos se propagaron entre la multitud como el viento entre los árboles. Se me cortó la respiración. Estaba embarazada. «Landra», susurré, dando un paso adelante, con el pecho oprimido por la confusión. «¿Qué pasa?» Me miró directamente a los ojos, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Me has envenenado», dijo. Las palabras no tenían sentido. «¿Qué?» Su voz temblaba, pero se obligó a hablar más alto.
Me ofreciste té esta tarde y lo bebí. Me dijiste que calmaría mis náuseas, pero era veneno, Elena. Me envenenaste porque lo descubriste. Descubrí que mi voz se quebró. Descubrí que ella se presionó el vientre con una mano temblorosa. Lo de mí y el hijo del alfa. El mundo se tambaleó por un instante. Pensé que había oído mal. Seguro que sí. Seguro que era una locura. Pero entonces miré a Rathen. No se movió. No habló. Su expresión era indescifrable, tallada en piedra, pero bajo la superficie, su mandíbula se crispó y sus manos se cerraron en puños. Rathen, susurré. No respondió. Landre se volvió hacia él, alzando la voz mientras la multitud comenzaba a murmurar. No quería decir nada, dijo, con lágrimas surcando sus mejillas, pero tenía que proteger a nuestro hijo. Tu hijo. El claro estalló en exclamaciones y susurros. Mis rodillas se debilitaron. No. Negué con la cabeza, mirándola a ella, luego a él. No, eso no es cierto. Rathen, diles que no es cierto. Sus fosas nasales se dilataron. Sus ojos, esos ojos suaves y familiares, ardían de furia. ¿Cómo te atreves? Tronó él. ¿Yo? Se me quebró la voz. ¿Cómo me atrevo? Me eché a reír, un sonido agudo e incrédulo que hizo retroceder a la multitud. ¿Creéis que la envenené? ¿Creéis que os haría daño? La voz de Landre temblaba. No tienes que mentir, Elena. Todo el mundo sabe que vuestra unión fue concertada, pero Rathan y yo nos enamoramos. ¿Amor? La palabra se convirtió en cenizas en mi lengua. Te rogué que lo liberaras, dijo ella, llorando aún más fuerte. Pero no lo hiciste. Me dijiste que nunca me dejarías tenerlo, que preferías verme muerta. Yo nunca dije eso. La multitud se acercó más, susurrando como serpientes. Ha perdido la cabeza. A Luna envenenando a un sanador. Vergonzoso. Mi padre se quedó al borde del círculo, con el rostro pálido por la vergüenza. No se movió para defenderme. Miré a Rathen, desesperada. Por favor, tú me conoces. Sabes que nunca haría algo así. Pero él ya no era el chico que solía reír conmigo bajo la luna. Su mirada era fría, despiadada. ¿Le ofreciste té? Preguntó en voz baja. Siempre lo hago. Es una tradición antes de una ceremonia. Su mano golpeó el altar. ¡Silencio! Me estremecí. Dio un paso adelante, con los ojos encendidos. Te atreviste a hacer daño a la madre de mi hijo. ¿Tú qué? Las palabras salieron a trompicones de mi boca. Rathan, tú hiciste esto. Me traicionaste. Landre le agarró del brazo. Por favor, no le hagas daño. Solo estaba celosa, eso es todo. El anciano intentó hablar, pero el gruñido de Rathen lo silenció. El sonido resonó en el aire, profundo y animal. No eres digna de ser Luna, dijo. Has avergonzado a la manada. Negué con la cabeza y las lágrimas finalmente brotaron. No, tú la has avergonzado, Rathan. Tú y tus mentiras. Dio otro paso, elevándose ahora sobre mí, irradiando furia. Basta. Y fue entonces cuando comprendí que todo había sido planeado. Cada mirada, cada reunión secreta con Landra bajo el pretexto de curarla, cada excusa susurrada sobre lesiones de entrenamiento. El veneno de la ceremonia no era el azabache. Era la traición. Mi visión se nubló, pero me obligué a mantenerme erguida. ¿Crees que la luna te bendecirá después de esto? Pregunté en voz baja. ¿Crees que ella dirigirá su luz hacia un mentiroso y un cobarde? El rostro de Rathan se oscureció. ¿Te atreves a hablar de la luna después de lo que has hecho? Lo que he hecho. Mi voz se elevó, temblorosa. ¿Estás junto a tu amante, tu sanadora, y te atreves a acusarme? El Sandre gimió. Por favor, no me hagas daño. Su actuación fue impecable. El bastón del anciano golpeó el suelo. Ya basta. Pero la multitud ya no escuchaba. Los susurros se habían convertido en rugidos, voces que pedían castigo, justicia, sangre. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando aunque fuera un rostro amigo, pero todos los ojos se habían vuelto contra mí, mi manada, mi familia. Yo no la envenené, dije, con voz temblorosa pero clara. Lo juro por la luna, yo no lo hice.
La voz de Rethan retumbó en el claro. «Registren sus aposentos». Los guardias obedecieron. Minutos más tarde uno regresó con un pequeño frasco de vidrio. Un residuo se adhería a su borde, púrpura y picante. Encontrado debajo del lavabo de Luna. «Mi alfa», dijo. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. Los ojos de Rethan ardían. «Mentirosa, ¿cómo te atreves?». Levantó el frasco en alto. «Tu celosía te ha consumido. Por este delito serás castigada con 70 latigazos bajo el arco de la luna y despojada de tu lobo». Mi corazón se detuvo. «Rethan, por favor». Ni siquiera me miró. Los guardias me agarraron y me arrastraron hacia el poste en el centro del círculo. Mis rodillas se doblaron, pero me obligaron a mantenerme erguida y me ataron las muñecas a la madera áspera. La luz de la antorcha bailaba sobre el látigo de cuero, reluciente con polvo plateado. La voz de Lellers sonó hueca. «La luna es testigo». Cayó el primer latigazo. Un grito se desgarró de mi garganta cuando el fuego me quemó la espalda. Uno, la multitud en. Cada golpe desgarraba más profundamente la carne, el orgullo, los últimos restos de amor que sentía por el hombre que tenía delante. 10. El dolor se convirtió en ritmo. Los números se difuminaron. 30. La sangre corría caliente por mi espina dorsal, empapando la seda que una vez había brillado con promesas. 50. El rostro de Rethan nunca vaciló. Las lágrimas de Lysandre brillaban con belleza a la luz de las antorchas. 69. El golpe final resonó como un trueno. Mi grito rompió el silencio de la noche. 70. El mundo se inclinó. El último latigazo aún ardía en mi piel. Un recuerdo abrasador de cada mentira que se había dicho contra mí. Mi cuerpo temblaba, resbaladizo por la sangre y el sudor. Apenas podía mantenerme en pie. Mi vestido, que una vez fue un vestido de novia, se aferraba a mi espalda desgarrada como un sudario. Rethan dio un paso adelante, su sombra cayendo sobre mí. «Confiesa lo que has hecho», dijo, con una voz como un trueno sordo y cruel. «Confiesa y tal vez la luna te perdone la vida». Mi visión se nubló, mi respiración se volvió superficial, mi cuerpo gritaba. En algún lugar detrás de él, Landre fingía llorar entre sus manos. La multitud me miraba, ansiosa por mi arrepentimiento. «Confiesa», y volvió a gritar. «Admite tu crimen y pide perdón». «Hazlo, Helena». Una risa hueca salió de mi garganta. «Mi crimen», susurré. «Mi único crimen fue amarte». Se puso rígido, pero no vi remordimiento, solo furia y un leve destello de vergüenza enterrado demasiado profundo como para importar. «No lo entiendes», gruñó. «Sin confesar, sellas tu propio destino». Levanté la cabeza lentamente, con la voz temblorosa pero clara. «Entonces que quede sellado». Un murmullo recorrió la multitud. Los ojos de Rethan se oscurecieron. «Prefieres morir antes que decir la verdad». «La verdad», dije, «es que tú la traicionaste mucho antes que yo». Por un momento se hizo el silencio, denso, sofocante. Incluso el viento parecía haberse detenido. Pensé en los renegados más allá de la frontera, bestias medio locas impulsadas por el hambre y el odio. Había oído las historias desde que era niño. Nadie sobrevivía fuera de los muros de Silver. Rethan no me estaba perdonando al desterrarme. Me estaba condenando a muerte. Pero la muerte, me di cuenta, era más benévola que esto, más benévola que ver al hombre que amaba acunar el engaño de otro y llamarlo verdad. Me enderecé tanto como me lo permitía mi cuerpo destrozado y lo miré a los ojos por última vez. «Yo no lo hice», dije con voz firme, a pesar de la sangre que tenía en la boca. «Lo juro por la luna. Yo no lo hice». Me miró durante un largo rato, con la mandíbula apretada y los ojos fríos. Luego habló, con palabras tan afiladas como cuchillos. «Entonces no me dejas otra opción». Se volvió hacia la multitud, con la capa ondeando detrás de él como una sombra. «Helena Lebards», declaró, «por el delito de mentir a tu alfa y dañar la sangre de su linaje, quedas desterrada de Silverest. Se te despoja de tu rango, de tu lobo y de tu nombre. Cruza la frontera y no vuelvas jamás. Si lo haces, serás asesinada como renegada». Un rugido de aprobación estalló a su alrededor.
Sus lobos, su manada, mis verdugos. Lo miré fijamente, con los labios temblorosos. «Me estás condenando a muerte». No respondió. Los dedos de Landre le rozaron el brazo. «Es misericordia», murmuró en voz alta para que la multitud la oyera. «¡Misericordia!». Me soltaron del poste. Mis rodillas golpearon con fuerza el suelo. Dos guardias me levantaron y me arrastraron a través del círculo. La multitud se apartó a mi paso. Algunos se burlaron, otros apartaron la mirada. Mi padre volvió la cara. Cuando se acercaban a las puertas, miré por última vez por encima del hombro. Rethan estaba de pie bajo el arco de la luna, con la luz dorando sus hombros. Lisandre se aferraba a él. La imagen de la hermosa pareja. No me miró ni una sola vez. Las puertas se abrieron y entró el aire frío de la noche. Los guardias me empujaron más allá del umbral y las puertas de hierro se cerraron detrás de mí con un sonido como el fin del mundo. Me tambaleé y caí de rodillas, aferrándome a la tierra removida. El bosque se alzaba ante mí, oscuro e infinito. En algún lugar de sus profundidades podía oír los aullidos de los lobos solitarios, hambrientos, salvajes, esperando. Las lágrimas me quemaban las mejillas. No tenía lobo, ni manada, ni nombre, nada que perder. Y, sin embargo, bajo el dolor, bajo la ruina de mi corazón, algo antiguo se agitó. Susurró débilmente como el viento entre los árboles. No se ha ido, no ha terminado, no te pertenece para romperlo. Levanté la cabeza hacia la pálida luna que me observaba. Si esta es tu voluntad, susurré, entonces me levantaré por tu mano, no por la de ellos. El viento del bosque temblaba a mi alrededor, llevando el débil aroma de la sangre y la libertad. Entonces me puse de pie, rota, sangrando y viva. Y, por primera vez, ya no era propiedad de nadie. Capítulo 2. Las puertas de Silverest se cerraron detrás de mí con un sonido que me perseguiría durante el resto de mi vida. El hierro y la irrevocabilidad chocaban en un eco ensordecedor. Durante un momento, me quedé allí de pie, tambaleándome, con la sangre goteando por mi espalda en lentos y deliberados chorritos. El aire frío atravesaba la seda rasgada de mi vestido. El aroma a pino y hierro llenó mis pulmones, tan intenso que me escocía. Detrás de esos muros estaba todo lo que había conocido. Mi familia, mi manada, mi hogar, la única vida a la que me habían enseñado a pertenecer. Y él, Rethan. Mi corazón se retorció al pensar en su nombre, en cómo solía sonar en sus labios cuando me lo susurraba, en cómo había mirado a Landre en su lugar. El recuerdo ardía más que los latigazos aún frescos en mi piel. Di un paso adelante y mis rodillas casi se doblaron. Cada movimiento me provocaba un dolor agudo en la espalda, pero me negué a caer. Ya lo había hecho bastante esa noche. El suelo bajo mis pies era irregular, con raíces que sobresalían de la tierra como huesos. El bosque más allá de la frontera se alzaba vasto y antiguo, más antiguo que cualquier línea alfa, más antiguo que el propio Silverest. La niebla se cernía baja y la luz de la luna se filtraba débilmente a través de los árboles. El aire aquí se sentía diferente, más salvaje, más hambriento. No sabía a dónde ir, solo que no podía detenerme. Cada respiración era entrecortada, arrancada de mi garganta. Mis pies descalzos dejaban tenues manchas de sangre en las hojas. En algún lugar a lo lejos, un búho emitió un largo y grave ulular que retumbó en la noche. Y entonces lo oí, un aullido. Era largo y hueco y provenía de lo más profundo del bosque. Otro respondió, y luego otro más. Renegados. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Todas las historias que había oído sobre ellos me vinieron a la mente de golpe. Lobos enloquecidos por el exilio. Sus mentes trastornadas por el hambre y la pérdida de su vínculo con la luna. Mataban a cualquier cosa que respirara, incluso a otros lobos. Especialmente a otros lobos. Miré hacia atrás, hacia las paredes plateadas de la cresta, pero allí no me esperaba ninguna piedad. Solo traición, solo él. Así que me di la vuelta. Las ramas arañaban mi vestido mientras avanzaba a trompicones, con la respiración cada vez más acelerada. Los árboles se hacían más densos, con troncos nudosos y húmedos por el musgo.
El suelo estaba frío y blando bajo mis pies, y el aire estaba cargado de podredumbre y lluvia. En algún lugar detrás de mí, las hojas se movieron. El débil crujido de una rama rompió el silencio. Me seguían. Eché a correr débilmente. Cada paso me provocaba un dolor punzante en la columna vertebral. Me ardían los pulmones y el mundo daba vueltas. Pero no me detuve. No les daría la satisfacción de una muerte fácil. Los aullidos se acercaban, cada vez más fuertes. Mi visión se nubló y tropecé con un tronco, cayendo de rodillas. Mis manos se hundieron en el barro. Durante un momento, me quedé allí arrodillado, jadeando, temblando, con el bosque oprimiéndome por todos lados. Ahora podía oírlos, gruñidos y jadeos, rodeándome en la oscuridad. Sus ojos brillaban débilmente a través de los árboles, reflejando la tenue luz de la luna. Eran 3, quizá 4. Me levanté tambaleándome, con la sangre empapando lo que quedaba de mi bata. Mi cuerpo gritaba, pero mi corazón estaba ahora vacío y ardiendo. «Venid, pues», susurré con voz ronca, «acabad con esto». El par de ojos más cercano parpadeó. La criatura se acercó sigilosamente, con el pelaje enmarañado y los dientes descubiertos en un gruñido. Cerré los ojos. El aire cambió, frío contra mi piel, lleno del aroma de los pinos y de algo más antiguo, algo parecido a una tormenta. Entonces se levantó el viento. Llegó de repente, arremolinándose por el claro con una fuerza imposible. Las hojas y la tierra se agitaron frenéticamente, y las ramas se doblaron bajo la presión. Los renegados gritaron y retrocedieron tambaleándose. El viento aullaba entre los árboles como si fuera algo vivo. Abrí los ojos justo a tiempo para verlo. La luz captaba el aire, plateada y nítida. Una corriente de energía giraba a mi alrededor. Mi cabello se agitaba violentamente. El dolor en mi espalda se atenuó, reemplazado por algo feroz y extraño que latía bajo mi piel. Los pícaros gimieron y retrocedieron. Sus gruñidos se convirtieron en gemidos mientras se escabullían entre las sombras. Y entonces, tan rápido como había llegado, el viento se calmó. Se hizo el silencio. Me derrumbé en el suelo, temblando. Mi cuerpo estaba agotado, pero algo en lo más profundo de mí estaba ahora despierto, susurrando suavemente bajo el sonido de mi pulso. No se había ido, no había terminado. Apreté una mano temblorosa contra mi pecho, el eco de ese poder aún resonando débilmente en mi interior. El bosque había vuelto a quedarse en silencio, demasiado silencioso. Solo los latidos de mi corazón llenaban el silencio, irregulares y desiguales. El viento que me había salvado hacía unos momentos había desaparecido, y la noche se cerraba de nuevo, oscura, pesada, interminable. Me levanté del barro, con los músculos temblando. Tenía las palmas de las manos cubiertas de tierra y sangre. Cada respiración me quemaba, las pestañas me picaban por las lágrimas. Me negué a llorar. No sabía cuánto me había alejado de la frontera de Silvercrest, pero el aire aquí sabía diferente, más antiguo de alguna manera, como piedra y lluvia, como secretos susurrados a través de las raíces del mundo. La luna colgaba ahora baja, medio oculta por las nubes. Su luz tocaba el suelo del bosque en fragmentos dispersos, plateando los helechos y los troncos de los árboles. Avancé a trompicones hasta que los árboles se hicieron más escasos. La tierra se abrió en un amplio claro cubierto de niebla. Lo primero que me impactó fue el olor. Sangre, sangre vieja y pelo. El claro estaba rodeado por piedras torcidas en pie, con sus caras talladas con símbolos descoloridos de lobos olvidados hace mucho tiempo. El musgo cubría la mayoría de ellas, pero aún podía distinguir las formas. Hocicos gruñones, lunas crecientes, garras levantadas hacia el cielo. Un cementerio, el lugar de descanso de la primera manada. De niño había oído historias, advertencias de no adentrarme en el viejo bosque, de no pisar donde dormían los lobos ancestrales. Pero ahora me encontraba en el corazón del mismo, y algo en lo más profundo de mí lo reconoció. Mis pies descalzos se hundieron en la tierra blanda. El suelo vibraba débilmente bajo mis dedos, como si estuviera vivo. Entonces lo oí, un gruñido, grave y gutural.
Me giré lentamente. 4 figuras emergieron de la niebla. Lobos, pero no como los que me habían acompañado durante mi infancia. Estos eran más grandes, más delgados, con las costillas visibles a través del pelaje enmarañado. Sus ojos eran de un rojo enfermizo que brillaba incluso en la sombra. Su aliento se condensaba en el frío. Lobos solitarios habían dado la vuelta. Tragué saliva con dificultad, di un paso atrás y mi talón rozó una de las lápidas. El frío me invadió. El más grande de los renegados, negro como el azabache, con una cicatriz irregular que le atravesaba el hocico, gruñó y se abalanzó hacia adelante. Sus dientes brillaban. No tenía ningún lobo al que recurrir, ni garras que mostrar, ni fuerzas que me quedaran, solo huesos y voluntad. Mis dedos rozaron el suelo y se enroscaron alrededor de una rama rota, resbaladiza por el rocío. La levanté, arma lamentable que era. ¡Tras! Gruñí. No me hicieron caso. El primero se abalanzó sobre mí. Golpeé a ciegas, la rama le dio en el hombro, apenas lo frenó. Su peso me golpeó, tirándome al suelo. El aliento salió de mis pulmones. El lobo se cernió sobre mí, con las fauces abiertas. Me preparé para el final. Y entonces volvió el viento. Pero esta vez no era un susurro. Gritaba a través del claro, poderoso y salvaje, rasgando la niebla como un ser vivo. Hojas, polvo y cenizas explotaron en el aire. Las antiguas piedras zumbaban con el sonido. Los lobos aullaban, retrocediendo, con las orejas gachas. Sus gruñidos se ahogaban en el rugido de la tormenta. El viento se enroscaba a mi alrededor como un escudo. Frío, invisible, vivo. «Marchaos», me oí decir, aunque mi voz no era la mía. Era una voz superpuesta, la mía y otra más antigua. Los lobos gimieron. El negro intentó dar un paso adelante, pero el aire lo derribó. Cayó al suelo con un grito agudo, gimió una vez y luego huyó. Los demás lo siguieron, con el rabo entre las patas, desapareciendo entre los árboles. El viento amainó. Me quedé solo de nuevo, jadeando, con el corazón retumbando en mis oídos. El aire estaba cargado, zumbando suavemente contra mi piel. «¿Qué?», susurré. «¿Qué eres?». No hubo respuesta, solo el leve susurro de los árboles y el ritmo constante de mi pulso. Me hundí de rodillas. El dolor de mi espalda se atenuó hasta convertirse en un dolor lejano, sustituido por ese extraño zumbido bajo mis costillas. Fuera lo que acababa de pasar, no era suerte, ni misericordia. La luna no me había salvado, había sido otra cosa, algo que vivía en el viento. El bosque volvió a quedar en silencio. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Solo el sonido de mi respiración llenaba el aire, entrecortada, superficial, temblorosa. El viento se había calmado, pero el recuerdo de su poder perduraba. Estaba en mi cabello, enredado como dedos invisibles. Estaba en mi piel, zumbando bajo cada herida, como un rayo atrapado bajo la carne. Me llevé una mano al pecho, buscando mi latido. Estaba allí, débil, irregular, pero algo más latía con él. Un segundo ritmo, más profundo, más antiguo. Miré a mi alrededor en el claro. La niebla se estaba disipando, las piedras erguidas brillaban débilmente bajo la luna medio cubierta. El musgo brillaba con una luz plateada. Y entonces llegó suavemente. Un susurro, no exactamente un sonido, sino una corriente de aliento contra mi oído, que traía palabras que no debería haber entendido, pero que entendí. Elena Lesparts. Se me heló la sangre. Me di la vuelta, escudriñando las sombras. ¿Quién está ahí? El bosque no respondió, pero el aire sí. Un suspiro, suave e interminable, serpenteando a través de la niebla. Hija de la luna rota. La voz era de mujer, grave, melódica, sin edad, el tipo de voz que no se oye tanto como se siente, que se hunde directamente en los huesos. Di un paso atrás. Muéstrate. Las ramas se balanceaban sin que el viento las moviera. Las piedras erguidas gemían suavemente. Los símbolos tallados en sus caras brillaban débilmente con una luz plateada. «Llamas a la luna que apartó su rostro», murmuró la voz, «pero no fue ella quien te creó, no realmente».
No lo entiendo, susurré. ¿Quién eres? La respuesta llegó como una brisa que me acarició el cabello. El primer aliento, el primer aullido, el viento antes del lobo. El aire volvió a cambiar, cálido y frío a la vez. Mis rodillas se debilitaron. Tú me salvaste, dije en el claro. Tú, seas lo que seas, me salvaste de ellos. No, niña, tú te salvaste a ti misma. Yo solo te recordé lo que duerme bajo tu piel. Su voz me envolvió, suave como una caricia, afilada como una espada. Te quitaron tu loba, pero no pudieron quitarte tu espíritu. La luna ata a sus hijos. El viento los libera. Negué con la cabeza, con las lágrimas nublándome la vista. Me despojaron de mi vínculo. No puedo transformarme. Ya ni siquiera puedo sentirla. Porque nunca fuiste suya. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Jadeé, agarrándome al borde de una piedra para mantener el equilibrio. El viento volvió a levantarse, arremolinándose suavemente a mi alrededor, trayendo el débil aroma de la lluvia y algo antiguo, algo vivo. Los lobos olvidaron la primera verdad, continuó la voz. Mucho antes de que la luna marcara a su elegida, el viento vagaba libremente. Cantaba a través de los bosques y las montañas y dio origen a los primeros, aquellos que no necesitaban ningún vínculo para levantarse. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, Elena Lebarts, que has nacido tanto de la luna como del viento, de la carne y de la tormenta. Los lobos lo llamarían blasfemia. Yo lo llamo equilibrio. Me hundí de rodillas. No, eso no es posible. Mis padres, mi sangre. Tu sangre es más antigua de lo que crees. Un escalofrío me recorrió la espalda. El viento me acarició la mejilla, fresco y casi tierno. Una vez fuiste elegida por un alfa, dijo. Serás elegida de nuevo por la tormenta. El claro parecía palpitar con sus palabras. Las piedras brillaban más intensamente. La niebla se arremolinaba en círculos lentos y deliberados. No quiero ser elegida, susurré. No otra vez, por nadie. Entonces no te arrodilles, dijo la voz suavemente. Ponte de pie. La orden golpeó algo profundo dentro de mí. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida. El aire se agitó en respuesta, envolviéndome como un ser vivo, tirando de mi cabello, de mi vestido, de mi aliento. Recuerda esto, murmuró el viento. Pueden despojarte de tu lobo, pueden llamarte traidora, pueden derramar tu sangre, pero no pueden deshacer lo que nunca fue suyo. El resplandor alrededor de las piedras se atenuó y el viento comenzó a desvanecerse. Espera, dije, con la voz quebrada. ¿Volveré a verte? Una pausa, luego, apenas audible. Cuando la luna te persiga, sigue la tormenta. Y entonces se fue. El silencio que siguió fue inmenso. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, mirando el claro vacío, la niebla plateada enroscándose a mis pies. El viento me había dejado vacío y lleno a la vez, como si me hubiera quitado algo, pero me hubiera dado algo más grande a cambio. El bosque ahora parecía diferente, menos hostil, como si me conociera. Levanté la cara hacia el cielo. La luz de la luna caía sobre mí en fragmentos, pálida y tenue. Y por primera vez desde la ceremonia, no me sentí destrozado, me sentí despierto. El bosque dormía, aún no había amanecido, pero la niebla se le estaba disipando, pasando de plateada a gris pálido. El aire estaba cargado de rocío, el aroma a pino y tierra era ahora más intenso, más limpio. Me senté en el claro durante lo que me parecieron horas, temerosa de moverme, temerosa de que, si lo hacía, la extraña presencia que me había hablado se desvaneciera como un sueño. Mi cuerpo me dolía de todas las formas posibles. Los latigazos en mi espalda palpitaban con cada respiración. Tenía las manos entumecidas, la garganta seca y los labios agrietados. Pero bajo el dolor había algo más, algo que latía silenciosamente dentro de mí. No era mi corazón, era algo más profundo. Las palabras de la voz se aferraban a mí como una segunda piel. Nunca fuiste suyo. Resonaban una y otra vez hasta que dejaron de sonar como una voz y se convirtieron en una verdad. Me obligué a moverme. Mi cuerpo protestó, pero me arrastré hacia una de las piedras erguidas, apoyando las manos contra su superficie fría.
El musgo estaba resbaladizo bajo mis palmas, y donde mi sangre lo tocaba, los grabados brillaban débilmente. Líneas de luz plateada se filtraban a través de las grietas como venas de metal lunar. Se me cortó la respiración. El bosque zumbaba suavemente a mi alrededor. El aire vibraba como si respondiera a mi tacto. Y entonces el dolor de mi espalda cambió. No se estaba desvaneciendo, sino transformando. El calor de mis latigazos se extendió hacia afuera y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, sentí algo ardiendo bajo mi piel, extendiéndose desde el centro de mi columna vertebral hacia mis hombros. Rasgué los restos de mi vestido, jadeando. Las heridas ya no estaban abiertas, se estaban cerrando ante mis ojos. La carne se unía, la sangre se secaba. Las cicatrices se sellaban con un tenue brillo de luz plateada. Me quedé mirando, horrorizada y hipnotizada a la vez. No parecía un toque curativo, parecía una recuperación. El dolor volvió a surgir, esta vez en el pecho. Me agarré a él con las uñas arañando la piel resbaladiza por el sudor. Bajo mi palma floreció un calor, suave al principio, luego abrasador. Aparté la mano. Un tenue resplandor latía bajo la piel sobre mi corazón. Al principio parecía un moretón de luz. Luego se formó una espiral. Se retorcía hacia adentro como una corriente de viento, con líneas nítidas grabadas en plata y oro, parpadeando débilmente con cada latido de mi corazón. Podía sentirlo vivo, antiguo, observándome. ¿Qué eres?, susurré. El viento rozó mi mejilla en respuesta. Un susurro, no una palabra, sino una sensación. Mía. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me incorporé. Mi cuerpo temblaba, pero era más fuerte de lo que debería haber sido. Mis heridas ya no ardían. Zumbaban con esa extraña energía. Mi corazón latía más fuerte, más lento, como si algo enorme y salvaje se hubiera instalado dentro de mis costillas. El aire a mi alrededor volvió a cambiar, llevando un leve movimiento a través de los árboles. Entonces los vi. Dos luces doradas parpadeaban en las sombras. Ojos. Un lobo se encontraba al borde del claro, enorme, salvaje. Su pelaje era gris, con rayas blancas, y tenía cicatrices en el hocico. Sus hombros eran más anchos que los de cualquier lobo que hubiera visto. Sin embargo, sus ojos no eran rojos. Brillaban con un cálido color dorado, claros e inteligentes. Me observó durante un largo momento, con la cabeza ligeramente inclinada. No me moví. Lentamente se acercó sigilosamente. Debería haber tenido miedo, pero no lo tenía. Algo dentro de mí lo reconoció. La forma en que el aire se calmaba cuando se acercaba. La leve ráfaga de viento que seguía cada uno de sus pasos. No era un lobo solitario. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, el gran lobo bajó la cabeza y olfateó el aire. Su nariz rozó mi mano. Por un momento imposible, se inclinó. No en señal de sumisión. No, en señal de reconocimiento. Se me escapó un sonido, medio suspiro, medio sollozo. Tú me conoces. El lobo levantó la cabeza. El viento volvió a soplar, tirando de mi pelo, envolviéndonos a ambos como un aliento compartido. Entonces, tan rápido como había llegado, la criatura se dio la vuelta y desapareció en la niebla. Me quedé paralizada, con el pulso rugiendo en mis oídos. Cuando el bosque volvió a estar en silencio, miré mis manos. La luz plateada bajo mi piel se había atenuado, pero no se había desvanecido. La marca sobre mi corazón aún brillaba débilmente, como una brasa, negándose a apagarse. Algo en lo más profundo de mí entendió lo que la voz había querido decir. La luna me había despojado, el viento me había reclamado. Ya no era solo un lobo, era otra cosa, algo que incluso los renegados temían. Las primeras luces del amanecer se filtraban lentamente a través de los árboles, suaves y grises, pintando el bosque con tonos de humo y escarcha. Seguí el aroma del viento hasta que los árboles se hicieron más escasos y el terreno comenzó a ascender. Tenía los pies entumecidos y el cuerpo aún dolorido, pero ahora cada paso me resultaba más fácil. El aire parecía más ligero, más limpio, como si el propio bosque me estuviera despejando el camino.
Cuando llegué a la cresta, me detuve. A mis pies se extendía el valle plateado, la tierra que una vez había sido mi hogar. Desde allí podía ver el asentamiento de los pequeño y lejano. El humo de sus chimeneas se elevaba en el pálido cielo matutino. Las mismas murallas que me habían expulsado ahora brillaban al amanecer como una espada. Durante un largo rato, me quedé allí de pie, observando. Pensé en la ceremonia, en los votos que nunca se cumplirían, en los ojos de Rethan cuando me condenó, en Landre agarrándose el vientre y desempeñando su papel a la perfección. Se me encogió el pecho, me presioné la mano sobre el corazón, donde la extraña marca aún brillaba débilmente bajo la piel. El dolor ya no era físico, era un propósito. «Me lo has quitado todo», susurré con voz firme. «Mi nombre, mi vínculo, mi lugar bajo la luna». El viento se agitó, levantándose suavemente desde el valle, serpenteando entre los árboles y alrededor de mis piernas como un compañero invisible. Levanté la barbilla, pero sigo aquí. El aire se estremeció y yo no soy tuya para que me rompas. La ráfaga que siguió trajo calor, suave al principio, luego más fuerte, rodeándome hasta que los bordes de mi vestido rasgado revolotearon como alas. Mi cabello azotaba mi rostro y volví a sentir ese pulso, ese antiguo ritmo en mi sangre que se hundía con el susurro del viento. «Mía», parecía murmurar. «Levántate». Miré hacia Silverest por última vez, hacia el lugar que había sido mi hogar, hacia la gente que se había vuelto contra mí, hacia el hombre que una vez me había llamado su compañera. «Volveré», dije en voz baja. «Y cuando lo haga, el viento responderá a mi llamada». El bosque parecía inclinarse más cerca, escuchando. Volverán a conocer mi nombre, no como luna de Silvercrest, sino como la tormenta que lo devoró. El viento sopló con fuerza, feroz y salvaje, llevándose mis palabras como un juramento. Cerré los ojos, dejando que la ráfaga azotara mi cabello, los jirones de mi vestido, las frescas cicatrices que cubrían mi espalda. El dolor se atenuó bajo su tacto, sustituido por algo más agudo, poder. Ya no era el suave tirón del vínculo de la luna, era libertad, era furia, era la canción de algo vasto y sin reclamar. Cuando abrí los ojos, el horizonte estaba bañado en oro. El viento había cambiado. Ya no hacía frío, estaba conmigo. Me alejé de la cresta y me adentré en el bosque, descalza y sangrando, pero ya no rota. El viento me seguía, firme, constante, vivo. Y cuando la primera luz de la mañana tocó mi rostro, le susurré a la tormenta que me había salvado. Deja que construyan sus muros y coronen sus mentiras. Deja que duerman bajo la luz hueca de la luna. Cuando regrese, el viento aulló suavemente, respondiendo: «Traeré la tormenta conmigo». Capítulo 3. Desconocido. Capítulo 3. El bosque había dejado de intentar matarme. Durante días había vagado bajo su interminable dosel, solo, sin dormir, medio muerto de hambre. Sin embargo, de alguna manera resistí. El viento siempre me encontraba cuando estaba a punto de desplomarme, apartándome el pelo de la cara como la mano de una madre, removiendo el humo de mi hoguera, susurrándome dónde había agua. Una vez me topé con un río. Bebí hasta que me dolió la garganta y luego me bañé, viendo cómo la sangre de mis pestañas teñía la corriente de rojo antes de que el agua se la llevara. Cuando miré mi reflejo, casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Su piel estaba magullada y pálida, pero sus ojos, mis ojos, brillaban débilmente con un tono plateado en la oscuridad. Y bajo la piel que cubría mi corazón, la marca seguía latiendo como una brasa viva. Cada vez que el viento cambiaba, respondía a ese ritmo. Cada vez que respiraba, podía sentirla respirando conmigo. Ya no era solo Elena Lesarts, la luna que lo había perdido todo. Era otra cosa, algo que la luna había olvidado. Esa tarde, el bosque se tiñó de violeta con el atardecer. La niebla se acumulaba sobre el suelo, enroscándose alrededor de mis piernas mientras caminaba. Los árboles aquí eran más viejos, sus raíces más gruesas que el cuerpo de un hombre, sus ramas entrelazadas con musgo que goteaba rocío plateado. Me movía en silencio, descalza, el dobladillo de mi vestido rasgado susurrando sobre las hojas.
Un pequeño paquete colgaba de mi cadera. Bayas secas, tiras de corteza, un fragmento de hueso que usaba como cuchillo. El viento me guió hacia un terreno más elevado. Cuando llegué a la cresta, lo vi. Un valle abajo, y en él el humo tenue de una hoguera. Pícaros. Podía olerlos incluso desde allí. El hedor de la piel sin lavar, la desesperación y el miedo. Me agaché, con el corazón tranquilo. Mi primer instinto fue dar media vuelta, pero el viento me acarició la mejilla, una lenta exhalación que parecía una advertencia y una invitación. Mira, susurró. Recuerda en lo que te convirtieron. Descendí con cuidado, manteniéndome en las sombras. El campamento de los renegados era poco más que un hueco entre las rocas. Eran 4, demacrados, salvajes, gruñendo sobre los restos de un cadáver de ciervo. Sus cuerpos estaban medio transformados, a medio camino entre el lobo y el humano, una señal de que la luna los había abandonado hacía mucho tiempo. Uno de ellos levantó la cabeza, con las fosas nasales dilatadas. «La huelo», dijo con voz ronca. «Sangre de luna». Otro mostró los dientes. «¡Matadla! Comed su corazón antes del amanecer». Salí a la luz. «Intentadlo». Se quedaron paralizados. Debía de tener un aspecto lamentable, delgado, desgarrado, manchado de sangre, pero el aire a mi alrededor comenzó a zumbar. Mi cabello se erizó ligeramente y el viento susurró a través del claro, rodeando mis pies como niebla hecha carne. El renegado gruñó y se abalanzó. No pensé, sentí. El viento se movió conmigo. Levanté la mano y una violenta ráfaga explotó hacia afuera, esparciendo polvo y hojas. El renegado más cercano fue lanzado hacia atrás contra un árbol con un crujido repugnante. Otro saltó hacia mi garganta. Me giré y el viento me siguió, cortando el aire con tanta fuerza que sus garras nunca me alcanzaron. Cayó al suelo, jadeando, con los ojos muy abiertos por el miedo. Cuando la tormenta dentro de mí se calmó, el claro quedó en silencio. Los renegados restantes retrocedieron, gimiendo, con la cabeza gacha. «Id», dije en voz baja. Obedecían, adentrándose en el bosque hasta que solo el sonido de las ramas rotas marcaba su retirada. Cuando todo terminó, me quedé temblando, con las manos aún extendidas. El aire era cálido, zumbaba, estaba vivo contra mi piel. No era mi intención. Susurré al viento, pero éste solo respondió con un murmullo bajo, satisfecho, casi orgulloso. El renegado herido junto al árbol gimió. No estaba muerto. Sus ojos eran ahora humanos, claros por primera vez en años. «Tú», dijo con voz ronca, «llevas la antigua marca». Me arrodillé a su lado. «Lo sabes», asintió débilmente. «Windborn, de antes del pacto de la luna. Pensábamos que los de tu especie eran leyendas. Yo también lo pensaba», dije en voz baja. El renegado tosió, con sangre manchándole los labios. «Pronto vendrán a por ti. La manada de la luna. Sentirán el poder que has robado. No puedes esconderte de ellos». «No me estoy escondiendo», dije. «Ya no». Él soltó una risa débil y entrecortada. «Entonces quizá aún haya esperanza para nosotros». Sus ojos se apagaron y el viento sopló suavemente sobre él, cerrándolos para siempre. La noche se hizo más profunda. Las estrellas perforaban el dosel como fuego frío. Encendí una pequeña hoguera y me senté junto a ella, mirando mis manos. La marca bajo mi piel brillaba ahora con más intensidad, reaccionando al parpadeo de las llamas. El viento jugaba con el humo, enroscándolo en formas que casi parecían lobos. Por primera vez no me sentí completamente solo. El bosque ya no me daba miedo. El viento ya no me parecía un extraño. Y lejos, al norte, al otro lado de las montañas, retumbaba el trueno, lento, deliberado, resonando como un latido. Me estaba respondiendo. Segunda parte. Punto de vista de Rotten. La tormenta lleva 3 noches rugiendo. No cesa. El trueno retumba hasta sacudir los cimientos de la fortaleza. Hasta que el aire parece cobrar vida con algo que no debería existir. Cada relámpago ilumina el bosque como una herida que no se cierra. Estoy de pie en la muralla occidental,
con la capa azotada por el viento y la lluvia golpeándome la cara. El olor a ceniza impregna el aire, pero debajo hay algo más. Salvaje, indómito, no nacido de la luna, algo más antiguo. Ella no lo dejará descansar. Dice una voz detrás de mí. Lisandra. No me giro. Reconozco su aroma, las hierbas, el dulce olor a podredumbre de los aceites curativos, el leve toque metálico del poder que no debería tener. Su capa se agita con el viento, su mano presiona la curva de su vientre hinchado. Se mueve por la fortaleza como si ya le perteneciera. Solo es una tormenta, le digo. Ninguna tormenta dura 3 días. Responde con voz suave, aguda, peligrosa. Tú también lo has sentido, ¿verdad? El viento parece furioso. No digo nada porque tiene razón. Lo he sentido. Cada ráfaga me quema la piel. La marca en mi muñeca, la que la luna me grabó cuando hice mis votos, palpita con algo frío. Algo está mal. Ya no suena como el zumbido de la luna. Susurra como si recordara mi nombre. Se acerca, me pone una mano en el brazo. Hiciste lo que tenías que hacer. La manada tenía que verte actuar. Si hubieras mostrado piedad, te habrían considerado débil. No te he pedido consejo. Sus dedos se tensan y luego se apartan. ¿Crees que no lo veo? Apenas duermes, no comes. Te despiertas por la noche llamándola. No es así. La palabra se me escapa de la garganta antes de que pueda evitarlo. Ella no se inmuta. La luna perdona a Ratten, pero el viento no. Si ella sigue ahí fuera, no está. Me esfuerzo por mantener la voz firme. No puede haber sobrevivido. La mentira sabe a hierro. La vuelvo a ver en la luz del fuego de mi memoria, arrodillada con la sangre corriéndole por la espalda, los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad. La mujer que amé, la mujer que condené. El sonido que hizo cuando le dieron el primer latigazo todavía resuena en mí. Pero mintió. Me traicionó, ¿no? El trueno vuelve a estallar, sacudiendo las piedras bajo mis botas. Miro fijamente los árboles, esperando verla allí de pie, en el resplandor del relámpago. La voz de Lisandra me devuelve a la realidad. Entonces explica la tormenta. No respondo. No puedo porque la verdad se arrastra en los confines de mi mente. Esta no es la tormenta lunar. No huele a santidad ni a ira. Huele a ella. Sea lo que sea en lo que se ha convertido, el mundo mismo se está curvando a su alrededor. Acabaré con ello, murmuro. ¿Qué? Sea lo que sea, digo más alto, liberándome de ella. Acabaré con ello. Me alejo antes de que pueda volver a hablar. Su silencio me sigue por la escalera como una sombra. El anciano me espera en mi habitación cuando regreso, sentado junto al fuego. El viejo parece más un fantasma que un ser de carne y hueso. Sus ojos son como cristal nublado, pero agudos por debajo. Tú también lo sientes, digo. Él asiente. El equilibrio cambia. La luna está inquieta. Algo antiguo se agita en el viento. Sirvo vino con las manos temblorosas. Los pícaros se están reuniendo cerca de la frontera. Nunca se acercan tanto, a menos que algo los impulse. Temen. Él dice, el miedo lleva a todas las bestias al mismo lugar. Miro fijamente mi copa. ¿Podría ser ella? El anciano no responde. No tiene por qué hacerlo. Me hundo en mi silla. La luz del fuego baila por el suelo. Mi muñeca arde bajo la piel. La marca palpita como si también recordara su nombre. La manada cree que lo que hice fue justicia. El anciano dijo que la luna lo exigía. Pero la tormenta exterior no parece justicia. Parece un juicio. Averigua qué hay en ese bosque, digo finalmente. Si son renegados, si son espíritus, no me importa. Hago una pausa y me bebo lo que queda de vino. Pero si es ella, las palabras mueren en mi garganta. El anciano me mira. Si es ella. Miro fijamente las llamas, observando cómo se inclinan hacia un lado por una ráfaga que no debería existir. Entonces terminaré lo que la luna comenzó. El trueno responde, sacudiendo las ventanas. El viento azota la habitación, apagando la mitad de las velas en un instante. Me quedo paralizado. Se me eriza el vello de los brazos. Por un momento, lo oigo. Un susurro en la tormenta, débil,
femenino, familiar. No puedes matar al viento, Rathan. Se me hiela la sangre. Me digo a mí mismo que solo es mi imaginación, solo el viento, pero la marca en mi muñeca arde con más intensidad. Y, por primera vez desde la ceremonia, no estoy seguro de a cuál de nosotros maldijo realmente la luna. El punto de vista de Helena. La tormenta no había dormido. Se movía conmigo. Los árboles gemían como si pudieran sentir los latidos de mi corazón. Cada ráfaga, cada destello de relámpago parecía pulsar al ritmo de la marca bajo mi piel. El aire estaba cargado con el olor de la lluvia y la tierra, salvaje y eléctrico. Me senté bajo un gran roble, envuelta en un manto que me cubría los hombros. El fuego que había encendido antes se había apagado, ahogado por la lluvia, pero el viento me mantenía caliente. Se enroscaba a mi alrededor como un ser vivo, como una criatura que sabía mi nombre. Cuando exhalaba, el aire exhalaba conmigo. Cuando cerraba los ojos, me susurraba, «Él te siente». Las palabras eran tan suaves que pensé que las había imaginado. Levanté la cabeza, con la respiración atrapada a medio camino en mi pecho. El bosque zumbó en respuesta. «¿Quién?», susurré. La respuesta no llegó en forma de sonido, sino de sensación. El calor se extendió por la marca sobre mi corazón y luego se disparó hacia afuera a través de la tormenta, como un hilo invisible que se tensaba. Jadeé, agarrándome el pecho, y entonces lo vi, no con mis ojos, sino en el destello de un rayo detrás de mis párpados cerrados. Un muro de piedra, lluvia torrencial, un hombre de pie solo, con la capa ondeando al viento, la cabeza gacha y la mandíbula apretada. Rathan. Podía sentir los latidos de su corazón a través de la conexión, irregulares y furiosos. Estaba tan cerca que la tormenta nos envolvía a ambos. Presioné la palma de mi mano sobre la marca. «Puedes oírme, ¿verdad?». El viento silbó entre los árboles en respuesta. El vínculo seguía ahí. No debería haberlo estado. Cuando me despojó de mi lobo, cuando la luna apartó su rostro, ese vínculo debería haberse roto. Pero no fue así. La luna había cortado mi carne, no mi alma. El viento se había llevado el resto. Y ahora se abría paso a través de los restos de nuestro vínculo, transformándolo en algo nuevo, algo que la luna nunca podría tocar. Mi corazón latía más rápido. Extendí la mano a través de la tormenta, no con palabras, sino con voluntad. El aire se agitó, temblando como si esperara una orden. «No puedes matar al viento, Rathan». No era mi intención pensarlo. Simplemente era la verdad que me quemaba por dentro. La tormenta respondió. Un rayo brilló tan intensamente que el cielo se partió en dos. El trueno que le siguió retumbó como el gruñido de algo vivo, sacudiendo el suelo bajo mis pies. Me reí suavemente, sin aliento, mitad asombrado, mitad furioso. «¿Así que ahora me sientes?», murmuré. «Bien». El viento se enroscó más alrededor de mi cuerpo, susurrando en una docena de voces que sonaban como la mía. «Te siente, te teme. Entonces déjalo». Me levanté de donde había estado arrodillada. La lluvia pegaba mi cabello a mi cara. La marca sobre mi corazón brillaba a través de la tela empapada, plateada y ligeramente dorada. «Una vez te amé», le susurré al cielo. «Sangré por ti, pero esa mujer ya no existe». El viento sopló con tanta fuerza que apartó la lluvia. Las hojas se desprendieron de las ramas y giraron en espiral a mi alrededor. Ahora, cuando llamaba a la tormenta, ésta me escuchaba. Levanté la mano y el aire se estremeció. Las nubes sobre mí se retorcían y rugían. Un rayo atravesó el horizonte, golpeando en algún lugar más allá de la cresta hacia Silvercrest. Una advertencia no de paz ni de promesas. Cuando el viento se calmó de nuevo, caí de rodillas, agotada, pero sonriendo. La conexión se atenuó hasta convertirse en un leve zumbido, pero permaneció viva, esperando por primera vez desde aquella noche bajo el arco de la luna. No me sentía impotente. Rathan tenía mi pasado. La luna tenía a mi lobo. Pero la tormenta era mía. Capítulo 4. La tormenta amainó con la luz de la mañana, pero el aire seguía oliendo mal,
como cenizas después de una ofrenda quemada. Al igual que ella, conduje a mis hombres a través del paso occidental, con el suelo blando bajo los cascos de los caballos. El bosque estaba demasiado tranquilo. No había pájaros, ni vida, solo el susurro del viento enroscándose alrededor de nuestras botas. Aquí es donde desapareció la patrulla, dijo Cale a mi lado. La lluvia goteaba de su armadura. No había cadáveres, ni señales de lucha, simplemente habían desaparecido. Dispersaos, ordené. Encontraremos lo que se los llevó. Obedecieron, y el acero susurró cuando las espadas salieron de sus vainas. La marca en mi muñeca latía, débil pero constante. Había comenzado la noche en que empezaron las tormentas. Un latido sordo que no desaparecía, como si algo tirara de él desde el otro lado de los árboles. El anciano dijo que era la ira de la luna. Yo sabía que no era así. El aire cambió, lo sentí antes de oírlo. Ese zumbido grave, esa carga que se arrastraba por mi piel. Entonces sopló el viento. Llegó como un ser vivo, rugiendo, arrasando el claro, lanzando a uno de mis hombres contra un árbol. Su grito me atravesó rápido y definitivo. ¡Escudos!, gritó Kyle. Pero ya daba igual. La tormenta tenía dientes. Arrancaba ramas de los troncos y lanzaba piedras como flechas. Los caballos se encabritaban y salían corriendo. Desmonté, con el viento luchando contra mí a cada paso. «Mantened vuestra posición», grité. Y por un momento me escuchó. Entonces la vi a través del caos. Una figura de pie en la tormenta, envuelta en plata, con ojos brillantes como relámpagos. Eleya Nena. Su cabello se agitaba salvajemente alrededor de su rostro, su mano se levantó como si comandara el aire mismo. El viento se curvó con su movimiento, no contra ella, sino a su favor. Parpadeé y ella desapareció. Solo quedó la tormenta. La voz de Cale atravesó la locura. «Alfa, retrocede». Mi muñeca ardía tanto que pensé que me quemaría el hueso. Miré hacia abajo. La marca brillaba bajo la piel, viva, furiosa. No podía respirar. «Retirada», grité. De vuelta al castillo. El viento aullaba tras nosotros mientras huíamos, riendo como algo que sabía mi nombre. Cuando las puertas aparecieron a la vista, mis hombres estaban empapados, ensangrentados y en silencio. El patio parecía fantasmal bajo el amanecer. Un humo pálido se elevaba de las hogueras. La lluvia seguía goteando de los aleros. Landra esperaba en las escaleras. Por supuesto que estaba allí. Tenía todo el aspecto de una luna, con la capa bien ajustada y hilos de plata entretejidos en su trenza. Su mano descansaba protectora sobre su vientre. «Rethan», gritó cuando desmonté. «¿Qué ha pasado?» «Una emboscada», respondí lacónicamente. «La mitad de las patrullas han muerto». «¿Rogues?» Alcé la vista hacia el cielo, que se oscurecía. «No, no fueron los Rogues». El anciano apareció detrás de ella, con el rostro marcado por el paso del tiempo. «La luna me advirtió», dijo. Su luz se atenuó en mis oraciones. «El equilibrio cambia». Me reí con una risa aguda y hueca. «¿Crees que esto es obra de la luna? ¿Crees que ella convierte el viento en una espada?» Los ojos de Landra se posaron en mí. «¿Viste algo, verdad?» Dudé. Mis manos aún temblaban. La vi. Landra contuvo el aliento. «Helena». Estaba de pie en medio de la tormenta. Dije que la obedecía. El anciano se santiguó con dedos temblorosos. «Los Windborn han despertado». La voz de Lisandra se quebró. «No, está muerta. Debe de estar muerta. La viste castigada». «¿Tú?» Vi lo que quería ver. La interrumpí. Las palabras me rasgaron la garganta. «Vi lo que tú querías que viera». Su rostro palideció. «Lo hice por ti, por nosotros, por la manada. La luna lo prometió. Basta». Mi grito resonó en la sala. Incluso los guardias se quedaron paralizados. El labio inferior de Lysandra temblaba, pero no dijo nada. La voz del anciano era tranquila. «Si ella realmente vive, entonces el poder de la luna se debilita. Los dos no pueden coexistir». Miré hacia las puertas abiertas. El aire más allá brillaba débilmente, como si la tormenta estuviera esperando. «La encontraré»,
dije, y la traeré de vuelta. La noche llegó pesada, las hogueras ardían lentamente, la fortaleza estaba demasiado tranquila. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. El destello plateado, la ferocidad de sus ojos, la tormenta moviéndose como un aliento a su alrededor. No era la mujer que había dejado bajo el arco. Esa mujer se había arrodillado, destrozada y sangrando. Esta se erguía más alta que el viento. La marca en mi muñeca volvió a palpitar, esta vez con más fuerza. Me quité el guante y la miré fijamente. La luz pulsaba bajo mi piel, plateada y fría. Recordé cómo encajaba allí su mano, cómo la recorría y susurraba que la luna debía de haberla tallado profundamente porque temía perderme. Se equivocaba. La luna nunca temió perderme. Temía perderla a ella. Me serví vino, pero no sirvió de nada. La tormenta exterior se había calmado, pero aún podía oír su voz entre el viento. Débil, burlona, imposible. No puedes matar al viento, Rathan. Apreté la copa con tanta fuerza que se rompió. Si realmente vivía, si había tomado el viento como arma, entonces se había convertido en algo que incluso los dioses temían, y vendría a por mí. Me levanté y dejé caer la copa al suelo. «Si me quieres», murmuré a la habitación vacía, «ven a buscarme». Afuera volvió a retumbar un trueno. Sonaba como su risa. Capítulo 5. La tormenta volvió a comenzar al anochecer. La había estado esperando. Habían pasado 3 semanas desde el primer golpe, desde que el bosque se volvió contra mí. Cada noche, el viento cantaba su nombre por los pasillos de Silvercrest, y cada noche yo fingía no oírlo. Pero esta noche no era un susurro, era una llamada. Me paré en las almenas, observando cómo el horizonte se abría con la luz. El aire olía a lluvia y a algo más antiguo, salvaje, indómito, libre. Mi marca latía bajo el cuero de mi guante, un pulso constante que coincidía con el ritmo de los truenos. «Ella viene», había dicho el anciano esa mañana, con voz temblorosa. «El viento se inclina ante ella ahora. No puedes detener lo que ha sido coronado por la propia naturaleza». Pero lo intentaría, tenía que hacerlo. Las puertas se abrieron con un chirrido detrás de mí. Kel se acercó, cubierto de barro y cansado. Los exploradores han detectado movimiento en el claro del norte. Los árboles se inclinan como... Titubeó, como si estuvieran despejando un camino. Tragué saliva. «Prepara la patrulla. Quiero a todos los hombres que aún creen en mí, armados y montados». Los ojos de Cale se encontraron con los míos. «Y si es ella, entonces la luna decidirá cuál de nosotros aún merece respirar». Asintió y se dio la vuelta. Las puertas se cerraron de nuevo con un estruendo, resonando como el repique de una campana. 2. Salimos antes del amanecer, con las pezuñas hundiéndose en la tierra empapada. El aire era denso y eléctrico. Podía sentirla más cerca con cada respiración, con cada latido. Cuando sopló el primer viento, no fue violento. Me rozó la mejilla, suave y casi humano, como el tipo de caricia que ella solía darme antes de dormir. Luego se volvió frío. Los árboles se inclinaban alejándose del camino. Las nubes se disiparon, derramando una luz pálida sobre una figura que se encontraba al borde del claro, envuelta en una capa, descalza, con el pelo enmarañado y los ojos brillantes como relámpagos. Elena durante un largo momento. Ninguno de los dos se movió. Los hombres detrás de mí murmuraron. Asustados, levanté una mano para pedir silencio. Ella dio un paso adelante, lento, deliberado. El viento se movía con ella, tirando de los bordes de su capa. Su voz se extendió por el claro, suave pero segura. «Pensaste que la luna me enterraría», dijo, «pero ella solo me enseñó a levantarme». Todos mis instintos me decían que desenvainara mi espada. Todos mis recuerdos me decían que no lo hiciera. «No deberías haber vuelto», logré decir. Mi voz sonaba áspera, más débil de lo que recordaba. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «No debiste haberme traicionado». El viento se arremolinaba con más fuerza, rodeándola como un escudo viviente. «7 latigazos», susurró. «¿Recuerdas cada uno de ellos?» «Sí»,
Dioses, ayudadme. Recordaba cada grito, cada gota de sangre, cada vez que me decía a mí mismo que era justicia. Te concedí misericordia, le dije, te perdoné la vida. Perdonaste tu orgullo. Un relámpago brilló detrás de ella, plateando el contorno de su rostro. Por primera vez vi la marca en su garganta, el mismo símbolo que ardía en mi muñeca, solo que más brillante, más vivo. El viento se intensificó hasta que mi caballo se encabritó. Los hombres retrocedieron, aterrorizados. Solo yo permanecí de pie, con las botas clavadas en el barro. Helena, dije, pronunciando su nombre entre dientes. Si has venido a vengarte, entonces hazlo. Pero no finjas que el viento te ha purificado. Ella ladeó la cabeza. No he venido a vengarme. Entonces, ¿por qué? Sus ojos se encontraron con los míos, claros, despiadados. Porque la luna eligió a un cobarde para liderar a los lobos, y el viento elige de otra manera. Levantó la mano. El aire tembló. Todas las antorchas del bosque se apagaron. El viento nos arrancó del claro como una bestia desatada. En un abrir y cerrar de ojos, el bosque había desaparecido, sustituido por piedra, musgo y luz de luna. Volvimos a estar bajo el arco, el mismo lugar maldito donde le había despojado de todo. Solo que ahora ya no era mi terreno. Las antorchas que yo había ordenado colgaban allí, aún ennegrecidas y apagadas, reliquias de la noche en que la maldije. Un rayo iluminó el cielo y el arco gimió como algo antiguo que despertaba de su sueño. Helena dio un paso adelante. Su capa se deslizó de sus hombros, empapada, revelando cicatrices que brillaban débilmente. Líneas plateadas que recorrían su espalda como rayos convertidos en carne. Cada latigazo que le había dado se había curado y convertido en luz. Los hombres detrás de mí susurraban oraciones. Los hice callar con un gesto de la mano. Esto era entre nosotros. Tú me trajiste aquí una vez, dijo en voz baja para destruirme. Se me hizo un nudo en la garganta. Te traje aquí para proteger a la manada. Su risa fue baja y entrecortada. Esa es la mentira que te cuentas a ti mismo cuando no puedes afrontar lo que eres. El viento se arremolinaba a su alrededor, levantándole el pelo y envolviéndola en pálidos hilos de aire. Parecía intocable, implacable. No lo entiendes, le dije. Landra, Landra, sus ojos brillaban con más intensidad. ¿Sigues pensando que esta tormenta tiene que ver con ella? El suelo tembló bajo nuestros pies. El arco pulsaba con una luz blanca. Tú no la envenenaste, le dije. Las palabras salieron de mi boca como una confesión. Ahora lo sé. No lo sabía la noche que te desterré. Pero si hubiera dudado de ella, si hubiera vacilado, el consejo de mi padre habría destrozado mi mando. Tenía que elegir a la manada. Su expresión no cambió. Y elegiste a ti mismo. Elegí la supervivencia, grité. La nuestra. ¿Crees que ser alfa es misericordia? Es sangre, sacrificio y mentiras dichas en nombre de la paz. Se acercó y el aire crepitó entre nosotros. Paz construida sobre los huesos de tu luna. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier espada. El viento se levantó en espiral a su alrededor, levantando hojas, ramas y cenizas de la tierra. La tormenta obedecía a su pulso. Y en ese momento la vi no como la mujer que había amado, sino como algo más. El viento era su corona, la tormenta, su ejército. Helena, dije en voz baja, si me matas, la manada se dispersará, se volverán salvajes. No quiero tu muerte, levantó la mano. Quiero tu rendición. Casi me echo a reír. ¿Crees que me arrodillaré? Creo que ya lo has hecho, dijo. Entonces el viento golpeó. Golpeó como una pared, sacándome en el aire de los pulmones. Caí al suelo con fuerza, con las rodillas hundiéndose en el barro. Mis hombres intentaron cargar, pero la tormenta los lanzó hacia atrás como si fueran paja. El aire presionaba hacia abajo, pesado como el hierro. La marca en mi muñeca ardía, brillante, furiosa, viva, y luego se atenuó. Cuando levanté la vista, ella estaba de pie sobre mí, con la lluvia resbalando por su rostro. El viento nos rodeaba en un círculo perfecto. El mundo se quedó en silencio.
Su mano se cernió ante mi pecho, y lo sentí. El pulso que nos unía, el débil hilo de poder entre nuestras almas. Ella podría haber acabado conmigo. No lo hizo. En cambio, susurró, fuiste mi compañero una vez, mi amigo, mi ruina. Su mano bajó hasta mi corazón, y no perdono nada de eso. El viento explotó hacia afuera. El arco se agrietó, con un rayo atravesando su espina dorsal. Me derrumbé cuando el aire fue arrancado de mis pulmones. La tormenta se desvaneció, dejando solo el eco de su voz. Cuando abrí los ojos, ella se había ido. La lluvia había cesado. El arco yacía roto, partido en dos. Y a través del silencio, finalmente oí lo que había estado sordo todo este tiempo. La manada aullando en duelo. No por mí, por ella. Cuando regresé a Silvercrest, la luna sangraba. Colgaba baja sobre la fortaleza, roja e hinchada como una herida en el cielo. El aire estaba demasiado quieto, demasiado pesado. Las puertas se abrieron con un chirrido a mi orden, pero nadie me recibió en el umbral. Ni guardias, ni sirvientes, ni sonidos, solo un silencio espeso como la muerte. El patio olía a salvia quemada y sangre. Mis botas resonaban al cruzar las piedras. Cada paso me acercaba al salón, donde las antorchas seguían ardiendo a pesar de la lluvia. Sus llamas silbaban y crepitaban como si me advirtieran que diera media vuelta. No lo hice. Dentro de la gran chimenea estaba oscuro. El anciano estaba sentado cerca de ella, inmóvil, con el rostro pálido y demacrado. A sus pies yacía ella. Su cuerpo estaba acurrucado como el de un niño. El hilo de plata aún entrelazaba su cabello, pero sus ojos estaban abiertos, muy abiertos, vidriosos, sin ver. Sus labios estaban ennegrecidos, su garganta marcada por una marca en forma de media luna que brillaba débilmente a la luz del fuego. La marca de la luna. Me quedé paralizado donde estaba. ¿Qué había pasado? El anciano no levantó la vista. Justicia. La miré fijamente, con el débil aroma del lobo español aún adherido a sus dedos. Ella confesó. No era necesario. La voz del anciano era apenas un susurro. La luna oyó lo que el viento ya sabía. Me arrodillé a su lado, con el suelo frío bajo mis rodillas. Su mano estaba rígida, pero la tomé de todos modos. Esta era la mujer por la que lo había destruido todo. Aquella cuyas mentiras convertí en ley. Cuyas lágrimas falsas habían reescrito la verdad. Y ahora no era nada. Afirmaba llevar en su vientre a tu hijo, dijo el anciano. Pero no había ninguno. Se me encogió el pecho. ¿Qué? Por fin levantó la mirada. La luna no deja herederos al engaño. Las palabras se posaron sobre mí como escarcha. No sentí nada y lo sentí todo a la vez. Rabia, tristeza, incredulidad, pero sobre todo, vacío. Me puse en pie. La manada. Lo saben, Hod dijo. Han visto el cielo, han oído la tormenta, saben quién manda ahora sobre el viento. Cerré los ojos. Helena, la mujer a la que había tachado de traidora, era ahora la elegida de los elementos. La voluntad viva del equilibrio de la luna. Y yo era su ruina. La voz de Lellers rompió el silencio. Puedes quedarte y ver cómo se vuelven contra ti, o puedes marcharte y dejar que la leyenda crezca. Miré hacia las puertas del salón, donde la primera luz del amanecer comenzaba a colarse por las rendijas. La decisión no era realmente mía. Se había tomado la noche en que levanté el látigo. Desprendí el sello alfa de mi capa y lo dejé sobre la mesa junto al cuerpo de Landre. La insignia plateada brilló una vez a la luz y luego se apagó. Diles, dije en voz baja, que el alfa de Silverest cayó por decreto de la luna. El anciano inclinó la cabeza. ¿Y a dónde irás? Me volví hacia las puertas donde el viento aún me recuerda. El patio se abrió ante mí, con el bosque extendiéndose más allá, salvaje, oscuro, vivo. Podía sentirla allí, observándome. La marca en mi muñeca parpadeó una vez y se quedó quieta. Nunca quise convertirme en tu monstruo, le susurré a la tormenta. Pero si eso es lo que soy, que el viento tenga piedad. La brisa se agitó en respuesta, suave, casi amable. Luego se desvaneció y yo me dirigí al exilio. Muchos años después, dicen que un alfa sigue vagando por los bosques del norte, mitad hombre, mitad fantasma.
Dicen que aúlla cuando se levanta el viento, llamando a la luna que se convirtió en leyenda. Pero el viento no le responde. Solo lleva su nombre, Helena.